Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Soy Leonardo Kurchenko y le agradezco profundamente que nos acompañe esta noche. Esta es La Silla Roja, este espacio de análisis, de debate, de reflexión respecto a los temas nacionales que son de interés del público en general. Le doy la bienvenida esta noche a Enrique Quintana. Bienvenido, Enrique, gracias por estar. Leonardo, gracias. En La Silla Roja nuevamente. Alejandro Cacho, bienvenido nuevamente, gracias. Y nuestro invitado esta noche en La Silla Roja, en el asiento caliente, el que responde y cuestiona y debate, don Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Bienvenido, Jesús, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leonardo, muy buenas noches. Te veo lastimado, don Jesús. Un poco, ahí después de una operación acá por ligamentos. Ya en recuperación. Ya en franca recuperación. Muy bien. Leonardo. Es la izquierda la que está lastimada. Pero no quiero que se le acabe la fuerza a mi mano izquierda. Así que está en recuperación. No hay ningún simbolismo en ello. Para nada. ¿No? Va a salir recuperada y fortalecida. Y fortalecida. Bueno, habrá que ver. Tendrás que hacer vencidas, me parece, ¿eh? Sí, sí. ¿No es cierto? Y en poco tiempo. Y en poco tiempo vencidas, No sí. pasará mucho A lo mejor tiempo. lo receta el terapeuta de la rehabilitación. Puede las ser. vencidas. Bueno, a ver, el tema de apertura y para el que estamos reunidos aquí esta noche, les agradezco profundamente. Gracias, Jesús, de verdad, por acompañarnos. El día de ayer se promulgó la reforma en materia energética, el presidente de la República, con una convocatoria muy singular, me parece, muy importante. La mayoría de los gobernadores presentes, el gabinete, el PAN que acompañó a esta reforma desde el principio, el PRD notablemente ausente, me parece, ¿no? No lo vimos por ahí, había solamente algún gobernador de su partido que estaba por ahí. Pero bueno, ustedes con toda claridad se manifestaron en contra de este proceso, Jesús, y el PRD dijo no a la reforma energética. No a esa reforma energética. Nosotros hicimos, Leonardo, desde el año pasado, propuestas para urgentemente, así lo entendemos nosotros, modernizar el sector eléctrico del país y particularmente todo lo que significa el ramo de hidrocarburos, especialmente petrolero, con la divisa de modernizar sin privatizar. Nosotros convencidos de que efectivamente se había venido cayendo en un claro deterioro, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, que se le había dejado de invertir durante más de 20 años, que toda la carga fiscal que tenía pues estaba siendo utilizada por el gobierno federal para cubrir más de la tercera parte del presupuesto anual federal y desde luego quitándole más de 73 pesos aproximadamente de los 100 de ingresos que ha tenido cotidianamente Pemex. Ninguna empresa, por más productiva que sea, aguanta con eso. ¿Sí? Aquí economista muy reconocido, Enrique, y ustedes como analistas de la realidad nacional saben perfectamente que ninguna empresa aguantaría eso. Y sin embargo, Pemex ha mantenido como una de las principales empresas productivas a nivel internacional antes de impuestos y de las primeras 15 o 20 después de impuestos con esa carga fiscal tan grande. Entonces, esto le imposibilitó modernizarse, invertir para la innovación científica y tecnológica, tener tecnología de punta, y luego de repente descubren en el gobierno de Peña Nieto que la salida a esta situación de atraso, de deterioro, pues abramos el sector energético a la iniciativa privada para que vengan a salvar a la empresa productiva nacional más importante del país, y porque no hay de otra. Nosotros dijimos, déjesele en un plan establecido, acordado previamente durante 6 años, de quitársele porcentualmente 1.5% anualmente de lo que hoy se le quita, de tal suerte que de 73 pesos se quede en 63. Y así reduciendo. Y así va reduciéndose y paulatinamente se van cubriendo los huecos que van quedando en el presupuesto de egresos de la Federación, sobre la base de una mejor recaudación, sobre la base de toda la reforma fiscal que se puso en marcha
en este año 2014 y eso era posible hacerlo. Bueno, no se quiso entender, incluso la propuesta original de Peña Nieto, la que conocimos el año pasado de la reforma constitucional, que modificaba solo los artículos 25 y 27, se fue hasta, 27 y 28, se fue incluyendo el 25 y fue muchísimo más agresiva, más salvajemente privatizadora, lo que resultó, entiendo que por las presiones del PAN y por las presiones también de las empresas privadas, especialmente las transnacionales. ¿Cómo quedó? A ustedes no les gustó. No. Da la impresión de que en más de un momento se pararon de la mesa del diálogo. De hecho, lo hicieron, se negaron a seguir dialogando. ¿Cómo defender tu punto de vista si no dialogas? No, a ver, estuvimos, mira, en primer lugar, todas las cosas que salieron efectivamente del Pacto por México desde el 2 de diciembre del 2012 hasta el 11-12 de diciembre del 2013, salieron porque las discutimos y fueron consensuadas, Leonardo. Pero la reforma energética como tal nunca se discutió a fondo verdaderamente, salvo solo comentarios en el seno de la mesa central del Pacto por México. Y nosotros les dijimos, discutamos, debatamos, escúchense los argumentos del PRD para que podamos contrastarlos con los que ustedes están poniendo sobre la mesa. Terminaron decidiendo que era muy difícil que el PRD acompañara una reforma constitucional y por lo tanto que necesitaban de los votos del PAN para lograr alcanzar los 2/3 requeridos constitucionalmente para reformas de este calado y decidieron negociar bilateralmente con el PAN y nunca se discutió, nunca se dialogó, para retomar tu expresión, en el seno de la mesa del pacto, el tema energético. Jesús, en aquel momento, en aquella primera propuesta, parecía que de parte del gobierno había un guiño al PRD. Era la propuesta que regresaba a la redacción cardenista, a la redacción con la reforma del 40. No había la posibilidad de que el PRD incidiera más, hubiera incidido más en todo este proceso si hubiera negociado aquella primera propuesta, porque tal y como dices, después la propuesta que resultó pues tiene muchos más ingredientes panistas que incluso los que originalmente estaban en la propuesta presidencial. Sí, Enrique, mira, yo diría esto. En primer lugar, efectivamente, en la propuesta originalmente planteada, enviada como iniciativa de reforma por Peña Nieto al Senado de la República, solo prácticamente le quitaba a la Constitución la prohibición de contratos que venía establecida hasta ese entonces. Exactamente, sí. Y se dejaba la prohibición de concesiones, que efectivamente en ese sentido fue el texto original que quedó en la reforma del 40 como resultado del decreto y las modificaciones posteriores que el general, como presidente de la República, Lázaro Cárdenas, logró con la expropiación petrolera. Y por eso lanzaron toda la publicidad de que era el regreso al texto original redactado por el general presidente Lázaro Cárdenas. Y modificaban lo que se correspondía con eso en el artículo 28, no se tocaba el 25. Pero ni siquiera eso hubo la posibilidad de discutir, porque, insisto, cuando pretendimos y planteamos la necesidad de que se pusiera sobre la mesa del debate el tema energético, siempre recuerdo muy bien la expresión que llegó a utilizar el secretario de Hacienda, Videgaray, cuando planteamos nosotros eso, dijo, bueno, tengamos en cuenta que estamos aquí, como ahorita, en una mesa, en una reunión, y tenemos un elefante en medio y nadie lo quiere tocar y nadie lo quiere ni siquiera hacer el intento de mover. Y ese elefante se llamaba reforma energética. Entonces nunca le entramos en realidad. Y más bien lo que luego se planteó, advertido, debo reconocerlo el tema, a pesar de nuestra insistencia en discutirlo, de que no iba a haber posibilidades de con el PRD llegar ni siquiera a un acuerdo de abrir esta posibilidad de reforma al artículo 27 para eliminar la prohibición del otorgamiento de contratos y solamente dejar la prohibición del otorgamiento de licencias. ¿Por qué advertido? ¿Quién lo advirtió?
Se los Bueno, dijeron con no, toda claridad. claro, sí se dijo, es que no vemos que el PRD vaya a estar dispuesto a acompañar una reforma constitucional. ¿Fue una derrota eso para el PRD, para la izquierda? Yo creo que en realidad, más que eso, Alejandro, me parece que fue una derrota a los intentos de haber podido seguir construyendo acuerdos dentro del Pacto por México. Acuerdos, por cierto, que tenía muchísimo tiempo que no se lograban de esa magnitud y con esas características, con la confluencia, la participación y la voluntad de las principales fuerzas políticas del país. Además de que esa reforma, como finalmente se promulgó, no les gustó en el PRD, el uso de la figura del general Lázaro Cárdenas fue un agravio que impidió un eventual regreso al diálogo, a las negociaciones. No, mira, por supuesto que estuvo presente como un ingrediente, Ajá. que nosotros lo vimos como un exceso en el manejo publicitario, que por cierto no movió nada. Además, en la opinión pública, el regreso de la figura del general Lázaro Cárdenas pretendiendo vender esto como una panacea. Validar, ¿no? Sí, Sí. exacto. Entonces, más bien sí les dijimos, oigan, es un exceso, ¿de dónde lo sacan? Además, si se viera solamente como un asunto de que solo se trataba de quitar esto y no de discutir el asunto globalmente visto, integralmente visto, pues podríamos admitir que, ok, sí, efectivamente era el texto, pero el texto original promovido por el presidente Lázaro Cárdenas, pero era toda la concepción sobre la reforma energética. Insisto que nosotros decíamos, si logramos que Pemex se fortalezca, que Pemex se convierta, porque el concepto incluso de empresa productiva del Estado fue originalmente introducida por el PRD en la mesa de las propuestas de lo que nosotros les hicimos llegar como notas que debían ser consideradas y que estaban además en las iniciativas de reformas presentadas por el PRD. Decíamos, si a Pemex se le permite fortalecerse como una empresa pública productiva del Estado y se puede convertir y debiera convertirse en la palanca fundamental, en el pilar del relanzamiento económico del país, que puede generar cadenas productivas virtuosas en las que se podría seguir Todo el dando la discurso oficial participación. dice que la reforma logra eso, Jesús. Pues eso es lo que dicen, pero además dicen una gran mentira, Leonardo. Dicen que el Estado mexicano seguirá manteniendo la propiedad absoluta sobre la totalidad de los recursos de hidrocarburos del país. Y entonces, ¿por qué introducen las figuras de producción compartida, de utilidad compartida o de licencias? Que nadie todavía ha dejado en claro qué es lo que quieren con eso, pero ¿de qué tamaño van a ser la proporción de la producción compartida y de las utilidades compartidas? Nadie lo sabe todavía. Bueno, son concesiones otorgadas, pero la potestad sigue siendo del Estado mexicano, ¿no es cierto? Y sí, nada más tú te metes, yo te otorgo el permiso para que te metas a explotar. Todavía no queda claro qué va a resultar de la ronda cero, por cierto, porque de lo que sabemos de una ronda cero real que ya se hizo en abril y que no Mañana se va sale, a ¿no? conocer. Mañana dicen que van a anunciar eso, pero ya se hizo una primero, Enrique, en abril, y que no se ha dado a conocer, en donde Pemex efectivamente hizo una propuesta de otorgamiento de explotación preferente en un conjunto de áreas. Los sitios y regiones del Exacto, país ya, donde Pemex quería tener. Así es, y que ya está comprobado que allí hay reservas petroleras susceptibles de explotación, de ser extraídas. Y de entrada ni la mitad de eso, por la información fidedigna que nosotros tenemos, se le ha querido reconocer a Pemex. Vamos a ver en qué resulta. Mañana lo sabremos. Se nos va a acabar el tiempo de este bloque, Jesús, y quisiera ahí apuntar dos cosas importantes. Tú mencionaste el pacto y además ustedes están por la consulta. La consulta cómo, cuándo, de qué dimensión y con qué alcances, porque hay algunos juristas que están afirmando con mucho vigor y con mucha insistencia que no. Aquí estuvo un diputado del PRI la semana pasada diciendo que no podría tener carácter de modificación constitucional. Yo creo que el artículo 35 constitucional en su fracción octava deja claro qué es lo que no.
qué temas son los que no pueden ser sujetos de una consulta popular. Y el tema energético no está contemplado en la prohibición expresa. Y lo que no está prohibido para particulares... Porque hay seguridad nacional y recaudación, los asuntos fiscales, esos están prohibidos. Los asuntos de derechos humanos y el pacto federal, ¿no? Es. Contenido en el 41 constitucional. Bueno, eso y todo lo demás es sujeto como posibilidad, cumpliendo los requisitos legales, de una consulta popular. Ahora se dice que no, porque como es un asunto de ingresos, es que no es solamente un asunto de ingresos, por favor. Pueden clasificarlo. El argumento a veces es que se trata de una modificación constitucional y la propia Constitución establece el mecanismo a través del cual se puede cambiar. Entonces, pareciera haber como que una contradicción de tesis entre lo que se permite vía la consulta se puede, claro, y lo que la propia Constitución define como la ruta para hacer un cambio constitucional. Hay juristas también connotados que han sido maestros de varios de los actuales ministros de la Corte, como el doctor Elisur Arteaga, constitucionalista, maestro de Derecho en la UNAM, que sostiene exactamente lo contrario de lo que algunos argumentan de que no se puede, que es perfectamente posible y que no hay lugar a dudas en lo que expresamente establece la Constitución. Entonces, es un asunto que efectivamente... Pero cuando llegue el momento, es decir, ustedes van a reunir las firmas, están en ese trabajo. Y lo vamos a rebasar. De acuerdo, bueno, y vendrá el momento de hacer la consulta. ¿Y luego? Bueno, a ver, en primer lugar, la Corte es la que tiene que decidir efectivamente sobre la constitucionalidad misma de la consulta y de la ¿Y si es vinculatoria o no es vinculatoria? No, si hay vinculatorio consulta, depende de la participación, ¿no? Del 40%, según se establece la Sí. regla. Pero la aceptación de la modificación constitucional pareciera que va a caer en la cancha de la Corte. Efectivamente, y para ver si hay o no hay consulta, vamos a decirlo así, ¿no? Esa es la primera. Y diciendo la Corte que sí, es posible, que sí es constitucional ¿hacer la consulta? que haya una consulta. Y el efecto de la consulta. Y luego, a ver, ¿cuántas consultas? Bueno, es que ese es el punto, porque ahorita le vamos a entrar a eso, si van ustedes juntos o van separados, pero porque ya se habla de varias consultas. Sí. El Pacto por México, Jesús, se acabó, está muerto, la promulgación de la reforma impide, bloquea, obstaculiza la posibilidad de que ustedes, el PRD, se vuelva a sentar con el gobierno federal o con el presidente Peña a construir otro tipo de acuerdos sobre otros temas. Mira, el pacto está roto como tal, está muerto. Lo que se concibió como el Pacto por México, ese hay que darle cristiana sepultura. RIP, pues RIP, sí, Requiem, ya tiene varios meses, ¿no? Ya desde diciembre, ya prácticamente tiene 8 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, ahora, yo lo he dicho y lo aprovecho la pregunta que hace Leonardo para decir, el pacto está muerto, pero el diálogo no está roto, es decir, el mantener la posibilidad de interlocución, esa nunca se ha perdido, ¿sí? Y hubo muchas cosas que quedaron pendientes, por cierto, del pacto, de la agenda, cosas que se avanzaron en la lucha contra la corrupción, de derechos humanos, del propio tema educativo del que solamente se pusieron los cimientos con las reformas que se hicieron, pero falta construir el 90% restante, que es un nuevo modelo educativo nacional y del que tenemos la obligación de participar. Hay pendientes. ¿Cuál es tu pronóstico? Y que nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a seguir construyendo las cosas que le ayuden y que le sirvan al país, que le sirvan a la gente. ¿Hay disposición por parte del PRD? En ese terreno sí, para construir nuevas cosas, para darle continuidad, o aunque ahorita, por lo que me adelantabas, hablaremos del 2015, pero hay todo lo que son los 11 puntos del adendum del Pacto por México y que son eminentemente electorales, tenemos que entrarles, porque si no también el 2015 puede ser una repetición de las cosas negativas en materia de procesos electorales. Vamos a hacer una pausa, si nos permite usted. Tenemos todavía una agenda cargada de temas y de cosas. Vamos a hablar de lo que está pasando al interior del PRD, de lo que Morena representa para el futuro del PRD. Hacemos una muy breve pausa y regresamos enseguida, si nos permite usted. Gracias.
Estamos de regreso en la Silla Roja y justamente estábamos hablando en esta pausa de los alcances y de la dimensión de la consulta, y valdría la pena resumirle al auditorio, Jesús, cómo los números y lo que es necesario para que tenga validez, y de si la decisión de la autoridad en algún momento es integrar los mismos temas, no solamente las que presenten ustedes como firman, sino las que puedan presentar otros grupos políticos. Sí, de entrada el requisito es que haya un mínimo del 2% de ciudadanos que estén pidiendo una consulta, Sí, 2% del listado nominal de electores, que son poco menos de 1.700.000 personas, hombres y o mujeres. Nosotros ya presentamos, por cierto, en diciembre, antes de que la ley reglamentaria de la Constitución estuviera emitida, un poco más de 1.700.000 firmas en el Senado de la República, que ahí están y son válidas para efectos de carácter legal. Pero entramos... Para este tema. Para este tema de la reforma energética. Porque tú decías, la Constitución señala temas. Temas, y ese es el tema. habla de temas de trascendencia nacional o de decisiones gubernamentales de importancia nacional. Es evidente la importancia y la trascendencia nacional de la reforma energética. Ahora, nosotros entramos a una nueva etapa, una nueva campaña en la que estamos por juntar alrededor de 2 millones de firmas de aquí a finales de agosto. Nuevas firmas, aparte de 1.700.000. ¿Sí? O sea, para juntar 3.7. 3.7 millones, sobradamente mucho más del 2% requerido legalmente. Por su parte, Morena y otros grupos están efectivamente haciendo su trabajo. No sé qué tanto porque eres así como y otros grupos, así como Morena y otros grupos. Bueno, porque el esfuerzo principal, yo no tengo ninguna duda en eso, lo está haciendo el PRD. Pero es el mismo tema, ¿no? Es el mismo tema. ¿Por qué no ir juntos entonces? Porque nosotros empezamos desde el año pasado en esto. Pero ellos no existían formalmente. Por eso, pues. Pero ahora ellos se han incorporado y han dicho que no quieren sumar esfuerzos. Finalmente, ¿qué es lo que puede o podría suceder? Que cuando la Corte tenga que resolver y que diga si es constitucional una consulta en materia de reforma energética a la Constitución, entonces es un solo tema, aunque sean 2 preguntas diferentes planteadas por 2 con diferente actores redacción, pero el tema distintos, es el mismo. pero el tema es el mismo, y decide juntarlos o diga, bueno, son 2 preguntas diferentes sobre un mismo tema. Puede ser que lo diga allí, es un asunto que tendrá que decidirse. ¿Cuándo? La fecha límite para la presentación de las firmas es el 15 de septiembre, de aquí a un mes prácticamente. Sí. La Corte tendrá que estar decidiendo entre octubre y noviembre, antes de que se vayan de vacaciones los ministros en diciembre, y que le deje ya la tarea hecha en lo que le corresponde al INE, para que le diga al INE si va a haber consulta, y por lo tanto meten los preparativos en la capacitación de los funcionarios, para que habrá una urna especial, habrá una papeleta en la que tendrá que hacerse esto y tendrá que hacerse el escrutinio y cómputo. ¿La Corte en todo caso decidiría la pregunta? La Corte terminaría decidiendo la constitucionalidad de la consulta y si la pregunta se ajusta a los preceptos legales, es decir, que la pregunta no tenga sesgo, que sea lo más imparcial posible, para que con la debida información que la gente que va a ir a votar pues tenga previamente, diga sí o no a esas reformas. Bien, pero hay que consultar sí o sí a los ciudadanos. Hay que ir sí, es mi convicción de que este es un tema de tanta importancia, pues tan sencillo como que aportan más de la tercera parte del presupuesto nacional los recursos provenientes de los hidrocarburos en México, ¿no? No es un alto riesgo para el PRD, Jesús. Supón un escenario en donde la Corte dice no se puede modificar la Constitución a través de la consulta. No es poner todo en el mismo barco, incendiar las naves y pues el PRD ya no tiene manera. Hay quien dice se pudo haber hecho una consulta para modificar las leyes y no la Constitución. ¿Cómo ves? A ver, en primer lugar, Enrique, las leyes derivan de la reforma constitucional, por eso nosotros estamos planteando la necesidad de que pues vea la madre de las reformas que están contenidas en la Constitución. Ahora, desde luego que puede suceder que la Corte diga no,
como diría mi padre reiteradamente cuando se le planteaban preguntas de este tipo, veremos, dijo el ciego, decía él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que puede suceder. Por lo pronto para nosotros, siendo un tema de tal importancia, Enrique, pues estamos obligados a decir, esto tiene que hacerse, además de que es un derecho ciudadano establecido en la Constitución, pues hay que ejercerlo, estrenemos bien este asunto, si se dicen tan demócratas y tan consecuentes con la gobernabilidad democrática por parte del gobierno de Peña Nieto, pues estrenemos esta nueva figura democrática de un derecho ciudadano establecido en la Constitución con este tema. ¿Hay cálculo en el PRD si el resultado es el que decía Enrique? Si dicen, mira, bueno, no hay consulta. Finalmente, hasta podría la Corte efectivamente decir, pues no hay consulta, no es constitucional. Bueno, entonces tendremos que modificar, en todo caso, nuestra manera de contender nuestro discurso para la participación y las contiendas electorales del año que entra, que por cierto son desde luego las elecciones federales para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, pero son 17 elecciones locales, 9 de ellas para gobernador, que van a concitar una participación muy amplia. Ya le entraste a eso, pero qué bueno. ¿El PRD va en alianzas? ¿En dónde y con quién? Todavía... No, como no, si ya es público, bueno, en Colima. No, a ver, por eso... no han firmado, es lo que me quieres decir. No hay propuestas, hay peticiones o sugerencias. Diálogo avanzado. De que podamos ir juntos con el PAN. Yo veo en Colima o en Nuevo León, en donde incluso los dirigentes locales, estatales se han sentado a platicar sobre esa posibilidad, yo veo muy complicado. ¿Sí? Después de lo que ha estado pasando con el PAN, si hay todavía más una consulta popular en donde la disputa central va a ser de la izquierda representada en el PRD y el PRI de Peña Nieto, en donde el PAN aparecería como parte de ese bloque defensor de las reformas, pues una suerte de esquizofrenia política. Me parece tramposo este argumento, mi querido Jesús, porque ustedes apoyaron la de telecomunicaciones y apoyaron la fiscal cuando el PAN no fue a eso. No, a ver, la de telecomunicaciones la apoyamos juntos y al final el PAN, por sus propias valoraciones en la parte reglamentaria de la ley, en lo que se le llegó a conocer como la cláusula Cablecom, el artículo 9º transitorio. El transitorio, claro. Sí. El polémico transitorio. El polémico transitorio que llegó a que me sentaran en la pira pública allí por parte del principal monopolio televisivo, casi como enemigo público número 1 de la comunicación. Prueba de tu presencia aquí es lo contrario. Bueno, son de las cosas que efectivamente la reforma yo creo que permite abrir efectivamente una mayor competencia en el manejo del espacio radioeléctrico del país. Bueno, nosotros, porque consideramos que este es un precepto toral fundamental de la reforma en materia de telecomunicaciones, decidimos un voto en lo general en contra y defender todo lo que de positivo habíase incorporado, gracias, entre otras cosas, fundamentalmente por la participación nuestra. Bueno, el PAN decidió votar a favor en lo general. Vamos a ver todavía. Sí, mañana, por cierto, que se entran vence en vigor, ¿no? El plazo. No, mañana se vence el plazo para la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad y el PAN todavía no ha decidido si lo va a hacer o no. incorporar sus firmas a una petición para hacer el tercio requerido constitucionalmente para la interposición de una acción de inconstitucionalidad. Entonces, pero en eso fuimos juntos casi hasta el final, en telecomunicaciones. ¿En la fiscal no? En la fiscal no. El PAN hizo sus cálculos, particularmente por lo del IVA en las fronteras, ¿sí? Porque en todo lo demás había dicho que estaba de acuerdo, aunque después terminó tomando distancia. Con estas diferencias en el camino, ¿eso imposibilita la posibilidad de que vayan en alianza? Yo digo que la dificulta enormemente. La dificulta enormemente. Esa es mi valoración. Yo,
cuando se tomen estas decisiones no estaré al frente de la presidencia del PRD. Lo veo muy contento con eso, haciéndole. Es que ese es un tema. Pero estará cerca, Jesús. Bueno, sin duda voy a seguir estando, Enrique, efectivamente cerca como parte de un equipo de dirección del partido. Seguiré siendo consejero nacional por mi estatus de expresidente en ese momento y desde luego no renunciaré a mi posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Oye, Jesús, ya que tocas el tema de la elección interna, dices que eres partidario de las consultas, hay que consultarle a los ciudadanos. Marcelo Ebrard quiere que se consulte a los ciudadanos para elegir al próximo dirigente del partido. ¿Qué opinas? Sí, nada más que el tema de la consulta popular constitucionalmente establece el derecho de los ciudadanos, más allá de los partidos políticos. Una elección interna la deciden los militantes de un partido político. Y los militantes del PRD son los que tienen que decidir quién es o son sus dirigentes en todo caso, ¿sí? No, vamos, ya sería una decisión de otro tipo el si abres a que otros que no son militantes de tu partido, en este caso de mi partido, el PRD, toman decisiones para decir quién va a ser el dirigente. ¿Ves a Marcelo Ebrard en diciembre, aún en el PRD, o en enero? Pues a menos que no deje claramente abiertas sus cartas, un militante de un PRD que quiere ser dirigente de ese partido, de nuestro partido, pues no podría situarse en la tesitura de decir, o soy dirigente, porque yo soy el que garantizo la unidad, y si no lo soy, entonces me voy del PRD. Yo creo que ese tipo de chantajes es absolutamente antidemocrático, no tiene nada que ver con la democracia, o soy yo como salvación. Bueno, ya se libraron de uno. Todavía no del todo. Es un tema relevante. Claro. La elección del 2015 va a tener varios elementos inéditos. Fecha, la concurrencia de las estatales y por primera vez Andrés Manuel López Obrador va a tener su propio partido y va a contender contra el PRD. Seguramente has escuchado, algunos ven a la izquierda dividida, un PRD que puede aspirar quizás a 12, 15% y Morena con 7, 8%, dando... Son las cifras que publicó el Reforma hace 16, 7 más o menos. Sí, por ahí anda, digamos. Sí. ¿No es ese un escenario que amenaza a la izquierda, Jesús? A ver, Enrique, el voto duro tradicional del PRD en elecciones intermedias ha sido precisamente el del 17%. Incluso en el 2009 nos fuimos hasta el 13%. Sí. Con Andrés Manuel, por cierto, haciendo campaña en contra del PRD y en favor del PT, con la candidatura del Juanito en Iztapalapa. Inolvidable, ¿no? ¿Cómo no? Inolvidable, ¿no? Y clarita. Que quedó para la picaresca política mexicana, la juanitización de la política y de las candidaturas, ¿no? Y ahí va Clarita de regreso, por cierto, ahora con Moreno. A ver si no se aparece Juanito otra vez por ahí. A robarle el escaño. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Lo que nosotros vemos, Enrique, Leonardo, Alejandro, es que en realidad lo que hoy aparece como el crecimiento electoral de este nuevo partido Morena no va en detrimento de una marca electoral claramente establecida en la población, que es el PRD. No nos quita electores. No nos quita electores sustancialmente. Lo tienen medido. Lo tenemos bien medido. Por ejemplo, dicen, en el DF van a perder delegaciones. Bueno, yo anticipo, Morena no va a ganar una sola de las delegaciones, es más, diría, ni una sola de las diputaciones por sí sola. Puede ser que nos evite, al dividir una parte, un segmento del voto tradicional de la izquierda, que nos haga perder alguna candidatura, algún territorio, y que lo gane el PRI. El PAN está en la lona, en la capital de la República, pero todas las encuestas que tenemos es que el PRD en la Ciudad de México está tan bien posicionado que aún con los 7 u 8 puntos porcentuales que tenga Morena, no vamos a... Hay un pronóstico ya ahí, don Jesús Sí. hace un vaticinio ahí. Sí. Vamos a estar muy pendientes a ver si no
Entonces, ¿Y esto incluye la Asamblea del Distrito Federal? Por ¿La Asamblea supuesto de que sí, O sea, y ningún está- escaño ahí, ni ningún diputado federal, ninguna delegación. Hasta ahorita ninguna. Ahora todo está, por supuesto, en disputa. Sí, Aquí claro, no están claro. escriturados los votos para No nadie. está escrito en piedra, claro. No, claro. y estamos con una clara preferencia mayoritaria para el PRD en Morelos, en Guerrero, en Tabasco, aunque un poco más dividido por natural, ahí La sí la presencia de presencia Andrés de Manuel. Andrés Manuel es enorme. Sí, cómo Por no, cómo ejemplo, no. Sí, Hoy leí en la Eh, mañana que Pío, su hermano, va de candidato. de candidato. sí. Pedazo. sí. No me lo explico de otra forma. ver, a Ahí ver. tienen un proceso de auscultación muy profundo, muy democrático. Vamos ¿no? a ver qué tanto Pío dice, Pío, ¿no? ¿Qué tal? Sí, y luego en Oaxaca, Morena, en verdad que es otro estado que gobernamos nosotros, Morena no significa prácticamente gran cosa. La marca electoralmente posicionada es el PRD y en el oriente del Estado de México igualmente. Entonces, Pero Andrés Manuel fue como protector de Gabino Cue un buen tiempo. Sí. Y luego, ¿y qué pató? Sí. y terminó ganando las elecciones Gabino Cue Ujú. en el 2010 sin la venia de Andrés Manuel, por cierto, porque no se paró a un solo acto de campaña a apoyarlo justamente porque iba en alianza el PRD Y con el PAN. estuvo en contra de la alianza. Si Marcelo Ebrard sigue en esa posición de crítica al PRD, a su actual dirigencia, e incluso de oposición, porque lo que hizo en el evento en el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, pues fue no solamente una crítica al propio partido de su Frontal. dirigencia, sino es una oposición a lo que está haciendo o ha hecho el PRD en los últimos meses. Si sigue así, Marcelo Ebrard podría ser expulsado del PRD. No, mira, yo ni siquiera entraría en ese terreno, Alejandro. Más bien yo te diría que me parece inmoral políticamente que alguien que quiere ser presidente del PRD en los últimos tiempos haya solamente salido a jalar reflectores para denostar al PRD, al partido que quiere dirigir, diciendo que no va a ser competitivo electoralmente, que vamos al desastre. Bueno, ahí están las Sí, sí, encuestas sí, que lo no dijo, hablan lo de dijo. un desastre. Nos tenemos que ir a electoral pausa para y el nos quedan PRD. temas pendientes aquí importantes. Yo quería hablar del proceso interno y de la elección interna y de estos grupos que tú quieres mucho y son tus consentidos, como los bejaranistas y estos, pero tenemos que hacer una pausa y de regreso vamos a hablar de otros temas. No sé si viste un video por ahí que estuvo circulando con unos diputados bailando. No iban de amarillo, iban de azul más bien, pero... Sí, color Viagra, dicen algunos. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Esto es La Silla Roja, regresamos enseguida. Aquí está en la silla Jesús Zambrano. Estamos de regreso en La Silla Roja. Vamos a cerrar rápidamente, porque mire, si le dedicamos el programa a la lucha interna del PRD, pues podemos pasar la siguiente década en este tema, ¿no? Así es que en una sola pregunta, ¿hay guerra allá adentro? Los chuchos y los señores de Bejarano se ponen de acuerdo, dialogan, se lanzan escopetazos. Mira, podemos desde luego decir que estamos se estará en una contienda, porque apenas va a empezar las campañas, para definir quién tiene una mayoría, cómo está la correlación de fuerzas. Pero hoy tenemos una ventaja muy grande que luego se pierde de vista, y es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el que está organizando las elecciones del PRD. ¿Cómo le costó trabajo eso, Jesús? Porque Sí. no quería el INE meterse en esa bronca, No ¿eh? quería. Pensaban que se iban a sacar la rifa del tigre y a lo mejor se la sacaron. Sí. Eso dice la historia. Pero esto va, en primer lugar, desde luego, a meter en orden a un partido que en estos menesteres de sus procesos electorales internos es terriblemente desordenado, o lo ha sido. No, bueno, y ¿Sí? fuiste generoso, me Sí, parece sí, que sí, desordenado es light, Sí, sí. ¿no es Bueno. cierto? Pero a un desordenado mételo en orden, entonces no es nada sencillo. Y luego, esto va a alejar de suyo mucho la posibilidad de una confrontación interna o de violaciones a las disposiciones Reglamentos. estatutarias, reglamentarias,
correspondiente sin que hubiera consecuencia. Y la El INE sombra de que quien resulte ganador lo sea con el apoyo de la mayoría de los militantes. Así es, pues. y que tenga la legitimidad suficiente para que, porque primero se van a elegir, Leonardo, consejeros electorales nacionales en septiembre y luego vendrá ya el primer domingo de octubre la reunión del Consejo Nacional como órgano colectivo electivo y que es el que terminará nombrando al presidente. ¿Tú dejas próximo. la presidencia del partido cuándo? En esa fecha, en cuanto se nombre al próximo presidente del PRD, yo automáticamente ceso en mis funciones. Como diría mi madre, adiós, gracias. ¿Queremos hacer pronósticos o no queremos hacer pronósticos, señor Quintana? Pues está muy Sí. cantado, ¿no? Está muy cantado. Mira, ya todo el mundo sabe quién va a ser el presidente Carlos. del PRD. Carlos Navarrete. Es claramente. Porque tiene el apoyo de la dirigencia. No, yo me he mantenido, y lo digo con absoluta sinceridad y responsabilidad, en un terreno absolutamente institucional. No he salido en defensa de nadie, más bien en defensa de los derechos de quienes han alzado la mano y que han, aunque un como Marcelo, criticado acremente mi gestión como presidente, defendiendo su derecho, o quienes han planteado que el presidente próximo de unidad se dice debe ser el ingeniero Cárdenas. Ellos están en su derecho de plantearlo, el ingeniero también en su derecho de decir, decidiré en mi momento si participo o no, pero tampoco seré quien le quiera doblar en aras de una supuesta candidatura de unidad, de una presidencia de unidad. No le voy a doblar la mano a nadie. Si Carlos Navarrete, que es a quien se ve, por lo que aquí se dice más bien, se perfila como el más probable, vamos a decirlo así, o lo digo yo con mis propias palabras, pues yo no le voy a doblar la mano ni a él, o a Carlos Sotelo, o a Marcelo Ebrard, para que declinen en favor de nadie. Si es su propia convicción, su conclusión después de un razonamiento que deben bajarse del caballo, como se dice coloquialmente, están también en su derecho de hacerlo. Muy bien. Vamos a saltar, ¿les parece?, al tema azul, dejamos el tema amarillo. Sí, como dice. Vamos a la fiesta esta. Que el Viagra es de color azul. Bueno, a lo mejor usted no ha tenido oportunidad de verlo, lo hemos visto en muchos espacios informativos, televisivos, está en las redes, ¿no es cierto? Está, Sí. ¿Está en YouTube ya? ¿No? Seguramente ¿Ya? debe estar en YouTube. ¿Está sí. ya en YouTube? Bueno, déjenme presentarles el video, un fragmento, no lo vamos a ver todo, pero me interesaría mucho conocer sus comentarios sobre lo que se ha difundido y lo que representa esto. Tenemos información de que esta tarde en la sede nacional del PAN, el presidente Madero tuvo una reunión con los legisladores que usted ve aquí en la pantalla, algunos de los que aparecen en este video, Enrique, legisladores, diputados federales de Nuevo León, Guanajuato, Sinaloa, Alejandro, creo que Sinaloa. Sí. y San Luis Potosí. y San Sonora. Luis Potosí. Y Sonora, San Luis Potosí. Algunos de ellos. Y hasta este momento no conocemos en detalle el resultado de esa reunión. Así es, falta Ah, ver. Estaba un yucateco, Ajá. Guanajuato, Villarreal. Un sinaloense, un sonorense, el de Nuevo León y Alejandro Zapata Perogordo. Correcto. En los que se ven en estas Que imágenes. hasta este momento desconocemos las medidas que ha dictaminado el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, si hay sanciones o de qué dimensión son estas sanciones para los legisladores. ¿Qué opinión te merece a ti? Tú has sido legislador, diriges un partido político, hoy ves esto. ¿Esto habla de toda la clase política mexicana? ¿Habla de solamente unos? ¿Qué opinas? Yo creo que denigra a la política y a la clase política mexicana, aunque efectivamente el PRD no está en eso, afortunadamente, y espero que nunca lo esté, pero es un asunto yo creo que de clara vergüenza nacional, debiera dar vergüenza el que se protagonicen estos eventos, estos actos, diputados con una altísima responsabilidad en la coordinación o dirigentes del PAN, pues no que no usaban condones o que estaban en contra de los condones. Pues, sí. Era un Y ese discurso tipo, del PAN ¿no? hace Pues, unos años. Sí. en Pues la yo nada década más quiero pasada. decir, Gustavo Madero tiene un reto, yo creo que Mayúsculo. como presidente del partido ante este caso. Y un asunto similar en
en otros países, ya hasta al otro día Son cesados. los implicados con toda vergüenza salen y Bueno, se disculpan y renuncian. Pero como diría un O son querido cesados. periodista, jefe y amigo mío, eso pasa en los países serios, ¿no? Sí. Este no está en esa categoría. En Inglaterra pasaría. Claro. A mí me tocó En cubrir a Estados un, Unidos ha pasado. a un miembro de la Cámara de los Comunes que lo Sí. cacharon en un asunto inadecuado, impropio, teniendo una afer con una secretaria. Al día siguiente presentó su renuncia. Y si ¿Por qué adem- los de aquí no renuncian? Porque esperan a que los corran. Nadie se va Pero por no su hay propia liquidación. voluntad. pero nadie los corre. Yo ¿Por qué creo que no? el caso de Villarreal es inaguantable. Es decir, Claro. en términos del puro pragmatismo político, dejemos a un lado incluso hasta la moralidad, incluso hasta la ética, pero desde el punto de vista del puro pragmatismo político, me sirve o no me sirve, yo creo que para la dirigencia nacional del PAN, uno de sus atributos es designar coordinadores parlamentarios De ambas, ajá. en ambas cámaras, ya el pasivo que representa, pues nada pasivo, por lo que veíamos, por cierto. Sí. El activo. Villarreal, Pero causa más daño que Sí, beneficio para el totalmente. partido. Sin duda. ¿Concuerdas? Sí. No, bueno, sin duda, por supuesto. yo creo que por se va a ir, supuesto. si es que Yo- no se ha ido ya, se va a ir muy A pronto. la pregunta que decías, ¿y por qué aquí no los corren? Pues porque No, porque son- aquí no renuncian. ¿Por qué aquí no renuncian? porque somos unos cínicos. Porque Es son unos cultural cínicos. esto. Sí, Ya yo nos creo vamos a que meter sí. en otro Yo creo que debate. sí, yo creo que Me sí parece es cultural. gravísimo esto. No hay ningún político. Pero además hay otro detalle. No solamente estaban con estas señoritas bailarinas de paga, sino aparece allí un individuo. Sí, vamos a como verlo. anfitrión, El señor, no es Edelmiro, Emeterio. es Emeterio, Sánchez. que tiene una consignación en la década Lo de- pasada. Ahí está, en, como- en el de camisa negra. Fue encarcelado por Por posesión de drogas. Exactamente. Y está Ahí está, implicado, ese que ve ustedes en su está pantalla. siendo investigado por su posible relación en el homicidio de un diputado panista En local en Nuevo ¿no? León. Exactamente. Entonces, eso en otros lugares del mundo, no solo renuncian, sino los investigan, judicialmente hablando. Pues sí. Yo tampoco recuerdo, y ahorita que dijiste el PRD no está en eso, el PRD ha tenido sus historias, ¿no es cierto? Ya ha tenido sus videos también, También. no los podemos olvidar porque ahí están registrados en la historia. Y tampoco recuerdo que nadie haya renunciado en aquel entonces, ¿no? Bueno, Bejarano fue separado de su... Pero no renunció, Cargo. Jesús, fue separado, es decir, tuvo que actuar la dirigencia como en este Bueno, momento está va- actuando vamos a ver. Gustavo Madero, Vamos a ver presumo. qué Pero no, resolvieron. pero Bejarano no dije, sí, actué mal, me retiro. No hizo eso. No. Ya después en la cárcel el posteriori, asunto sí. pidió perdón y dijo que había sido impropio y no sé qué tantas cosas. Pero tuvo que actuar la dirigencia en ese momento para retirarlo. Y actuamos prontamente, por cierto, ¿eh? No nos tardamos mucho en ese caso específico. En aquel caso, Sí. sí. A lo mejor aquí los diputados y dirigentes del PAN están esperando la fórmula Clinton con la Lewinsky, ¿no? A ver, Oye, eso le somos pasa a tu mayores. partido y tú qué medidas tomas. Actúo clara y rápidamente. En mi caso concreto, yo de inmediato los hubiera separado de la responsabilidad tan alta que tienen. Así de Ahora, sencillo. Dime una cosa, porque tienen un cargo de elección popular, ¿no? Y eso es más complicado. Es decir, pueden ser Sí. expulsados como miembros del partido, O separados pero no de una pueden- responsabilidad no pueden interna. dejar el cargo no, de pues elección esa popular. es irrenunciable, como Pues dice sí, la... o ellos pueden pedir licencia también si llegara a tal grado su responsabilidad verdadera profesionalismo, o sí. su profesionalismo y su vergüenza y su ética y su desempeño y su actitud frente al país. Pero pareciera que no estamos efectivamente ante una situación de ese tipo. Ahora, yo sí quisiera que aclaráramos esto, Enrique, lo dijéramos con mucha claridad al auditorio, porque pareciera aquí que estamos haciendo un juicio moral sobre el tema o que eso en efecto sucede en el ámbito de lo privado, ¿no es cierto? Es una fiesta privada, ¿no? Es un día de trabajo en sus comisiones y en la Convención Nacional del Partido, etcétera, y luego se van y tienen una fiesta privada. ¿Hay delito ahí? Probablemente en el caso de trata, hay que Sí, revisar en podría detalle ser. la parte de trata, podría haber delito. Y en el caso de que se usaran fondos públicos para financiar esa fiesta, ¿no? Eso es muy difícil probarlo. Muy difícil probar. Muy difícil probarlo, porque una vez que vamos a pensar que usaron sus viáticos, Ujú, ¿cómo lo pruebas? claro. O que lo pagaron de su bolsa. Pues ya una vez que el dinero, aún viniendo de... Es particular. Sí, ya estando en su bolsa, ya es otro asunto. Hay que poner un contexto, no es en el caso del señor Villarreal la primera ocasión que es cuestionado. Entonces, pareciera que pues es la gota que derramó el vaso, quizá no una gota, sino un chorro,
pero no es un cuestionamiento, mira, lo pescaron, lo han pescado en varias ocasiones y hoy sí ya pareciera una posición insostenible la de un personaje que controla a un grupo de decenas de legisladores, no es algo menor el Más de nivel de 100. responsabilidad, más de 100 diputados. Nos lleva inevitablemente a ese viejo debate de lo público y lo privado. Claro. ¿Y dónde está la rayita? O sea, un servidor público no tiene derecho a tener una fiesta así. Mira, ¿O sí tiene? ¿cómo legislas en materia de trata después de esto? ¿Qué autoridad, ¿Con qué autoridad moral tienes? Hay una falta de coherencia brutal, ¿no es Pues cierto? sí. ¿Esto que vemos es inmoral políticamente? Jesús? Yo creo que sí, ¿Sí? sí. ¿Ellos faltan Pues- a la moral A la- por comportarse de esta forma en una fiesta? Yo creo que sí. Digo, porque- ya no hablemos del doble discurso. Sí, sí. ¿No? Panista. Yo estoy Claro. convencido de eso, ¿eh? Y no es que yo quiera caer en la moralina, ¿no? De este tipo. Cada quien tiene derecho a divertirse en lo privado como quiera, pero también, cuando tú tienes una responsabilidad tan alta, pues también tienes... Aguántate un que- ratito. Claro, tienes que medir las consecuencias de tus posibles actos, ¿sí? Y hacerte responsable de los mismos. No las midieron, que se hagan responsables de lo que está sucediendo. Me Además, parece. No Hacemos- está con sus cuates, está con los legisladores, con personajes que tienen también cargos en la Sí. propia Cámara, que tuvieron cargos en el partido, entonces realmente no es una fiesta de cuates. Y que aspiran a otros cargos de Sí, elección claro, popular de mayor varias responsabilidad. alcaldías. Se nos va el Además. tiempo, conclusiones un poco sobre esto y qué lecciones nos deja como partido político y como servidor público, qué sí se vale o qué ¿Este no se caso? vale. Sí, este caso. No lo hagas, no lo digas, no lo escribas, no lo grabes. Y no le entramos a la grabación, que es otro tema, ¿eh? Sí, es otro tema. ¿Y quién los grabó? Es clandestina, No creo, ¿no? no creo. Por lo que se ve en esas imágenes, Sí. pareciera que hay uno de los se está grabando. que está grabando abiertamente, porque no ves una cámara en la esquina, aquella en el rincón, Sí, la no de la ves seguridad, atrás de la ajá. plantita, no la ves oculta en un objeto que lo mueves así muy bruscamente. No, enfoca aquí, luego Estuvo se mueve para paneando, acá. como Claro. se dice, ¿no? Sí. Puede ser una cámara escondida, ¿eh? Puede ser alguien que traiga algo en la solapa o un Podría teléfono ser, dentro de sí, un bolso, sí, podría una de ser. las señoritas, ¿no? Podría ser. Podría ser. Es difícil, pero sí valdría la pena investigarlo. ¿Tus conclusiones, Jesús? Pues que efectivamente, en primer lugar, hay cosas que pueden estar permitidas para un particular cualquiera, pero no para un servidor público y menos para alguien que tiene una tan gran responsabilidad como la de ser coordinador de uno de los partidos políticos más importantes del país. Muchas gracias. Enrique. Mira, el hecho de que estemos discutiendo de esto en lugar, en el caso del PAN, en el caso de estos diputados del PAN, porque ni siquiera es el PAN como partido, refleja un poco de la crisis de la clase política. Ya sé que no son todos y no todos los partidos son iguales y no todos los militantes de los partidos son iguales, pero la gente piensa, esta es la muestra de nuestros políticos. Yo creo que este es un ejemplo que se requiere que la clase política se reivindique con muchas cosas y no con... Y sí que haya lecciones muy claras, ¿verdad? Sí, claro, sin duda. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Enrique, Alejandro, te agradezco, Jesús, profundamente y te convoco aquí a que cuando concluya este proceso interno del PRD nos hagas el honor de acompañarnos nuevamente para hacer un balance de tu gestión como dirigente y de cómo haya resultado ese proceso y por supuesto las vencidas que se ve que van a estar retadoras. Yo espero que ya vengas sin el cabestrillo la próxima vez. Eso. Muchísimas gracias, Gracias, por anticipado. bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Esperemos haber contribuido a la reflexión y al análisis de estos importantes temas. La Silla Roja, muchas gracias. Buenas noches.